Gracias. Me da mucho gusto que con este evento en Sinaloa se exprese la reactivación del interés por un gigante del pensamiento político-social como lo fue Carlos Marx. Mi ponencia dice así: busquemos conmemorar el bicentenario de Marx marxistamente. A Marx le repugnaban los que convertían el naciente socialismo científico en sagradas escrituras. Repetían citas como los creyentes y clérigos lo hacen con la Biblia u otras escrituras de otras religiones. Marx remarcaba que el alma de esa teoría del proletariado era el análisis concreto de las situaciones concretas, y de cara a ello debía desprenderse el qué hacer, el cómo hacer, el con quién y cuándo, porque esa teoría y ese análisis era una guía para la acción creativa y concreta. Marx y Engels sentaron la base de una teoría para entender la esencia y mecánica del capitalismo, a partir de su leitmotiv, que es la extracción de plusvalía y la máxima tasa de ganancia. Ubicaron su lugar del capitalismo en la evolución de la humanidad, lo que implicó una reinterpretación de la historia desde la etapa que representaba ese sistema económico-social entonces inicial. Por lo demás, ese es el método del análisis histórico. Desde la actualidad que se vive se reinterpreta el pasado y se atisba el futuro, actualizando paradigmas, programas y estrategias para luchar por construir el futuro, según concepciones e intereses de clase, pueblos y naciones que se representen. Pues bien, ubicados en este oscuro inicio del siglo XXI, ¿qué cuestiones habría que resaltar para conmemorar el bicentenario de Marx marxistamente? Es decir, para aportar a generar un pensamiento que, captando el entramado de contradicciones que determina la dinámica político-social en curso, contribuye a que la clase trabajadora, los pueblos y naciones, la humanidad toda, se esclarezcan retos actuales y el cómo tender a encararlos. Un primer concepto que deberíamos resaltar para buscar actualizar nuestro pensamiento y práctica es el de crisis civilizatoria, que ha generado el capitalismo en general, pero que agrava intensa y peligrosamente su medio siglo de capitalismo neoliberal. La crisis civilizatoria incluye el agravamiento de la crisis sistémica del capitalismo, porque en su periodo neoliberal, con la ciencia y la técnica más avanzada, ha extremado su racionalidad social, cultural y político-militar, incorporando como cuestión de vida o muerte para la humanidad la destrucción ecológico-ambiental extrema y desbocada, que en breve lapso se puede volver irreversible. La crisis civilizatoria exige conmemorar a Marx, ubicando el paradigma de la emancipación humana de toda explotación y opresión, enmarcada en el paradigma de defensa de la naturaleza y la vida en el planeta Tierra. La crisis civilizatoria se expresa en la crisis de la cultura dominante, patriarcal, racista, humanista, en el sentido de que en función del humano se puede disponer de la naturaleza sin límite alguno. Como para el marxismo, la interpretación de la realidad tiene como propósito transformarla, la cuestión del sujeto del cambio es parte esencial de su teoría política, que en estos inicios del capitalismo ubicaron en la clase obrera industrial principalmente. Con la evolución del capitalismo, que ha multiplicado la productividad del trabajo, reduciendo la parte proporcional de trabajadores industriales,
sometiendo otras formas de trabajo a su dominio y explotación, complejizando la relación entre campo-ciudad y trabajo manual intelectual, así como el Estado con el que ejerce y reproduce su hegemonía y dominación. La definición del sujeto del cambio histórico definido por Marx y Engels ha tendido a darle más peso a lo político estratégico, respondiendo también a las estructuras sociales imperantes en cada proceso revolucionario nacional y o continental. Para los bolcheviques y Lenin, el sujeto de la revolución en el inicio del siglo XX en Rusia fue la Alianza Obrero-Campesina. Para Mao y los comunistas de China, la Alianza del Cambio era campesina-obrera. Para Gramsci, que captó la necesidad de occidentalizar, actualizar la teoría marxista, cuyo desarrollo había sido jalonado por el proceso revolucionario ruso hacia cierto asiacentrismo, el sujeto del cambio en países con capitalismo y Estado más desarrollados y complejos solo podía ser un bloque histórico hegemonizado por el proletariado desde la sociedad civil altamente participativa. Caracterizado el sujeto del cambio, otro reto que la teoría revolucionaria aborda es definir el contenido programático y lineamientos estratégicos del proceso de lucha en que el sujeto del cambio, ha de desarrollar su capacidad de lucha y organización hasta alcanzar la capacidad para disputar y ejercer la hegemonía, pasando a ser dominante e iniciando transformaciones para adentrarse en la construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad, que para nosotros, los socialistas, debe ser socialista, democrática, igualitaria y ecologista. En este terreno programático estratégico, el marxismo nació dando relevancia a la cuestión social y democrática, tanto que su combinación en el desarrollo de la lucha y organizativa dio nombre a los primeros partidos marxistas, socialdemocracia. Téngase presente que el marxismo nació en países del capitalismo central. En el Partido Socialdemócrata Ruso, construido en el relevo del siglo XIX por el XX, la combinación de la lucha social y democrática siguió siendo relevante, pero se incorporó el debate de la interrelación específica que debería tener en un país con una economía y un Estado no capitalista. Ya es conocida la lucha de tendencias por varios lustros dentro de la socialdemocracia rusa. Acentúo dentro porque acá en la izquierda mexicana acostumbramos dividirnos en múltiples grupos, entre mencheviques y bolcheviques. Con la Revolución de Octubre, el reto de iniciar reconstrucción de un nuevo Estado y las reformas económico-sociales desde un país capitalistamente atrasado con perspectivas al socialismo, obligó a bolcheviques con Lenin a la cabeza a modificar esas expectativas, porque no se había logrado la revolución proletaria en ningún país del capitalismo avanzado como se esperaba, y también a modificar planteamientos recién plasmados en El Estado y la Revolución, un libro clásico de Lenin, publicado en agosto de 1917. Modificaciones que expresan la genialidad creativa de Lenin de cara a situaciones no previstas, y que García Linera, el vicepresidente de Bolivia y uno de los intelectuales marxistas vivos más productivos, y que García Linera expone en su antidogmática conferencia El Estado y la Revolución y el Estado, con motivo de los 100 años de la Revolución Rusa. Desde mediados del siglo XX hemos vivido un proceso de latinoamericanización del marxismo, el cual ha combinado varias vetas. Una de ellas fue la Revolución Cubana y su impacto en nuestro continente, colocando con fuerza el tema del peso del imperialismo en su desarrollo dependiente, así como el debate sobre las formas de lucha y la vía del cambio, sumando a la clásica vía de la insurrección, la maoísta de la guerra popular
y a la maoísta de la guerra popular prolongada la vía de la lucha armada guerrillera. Otra beta muy original de América Latina fue la teología de la liberación, que planteó la viabilidad de asumir la religiosidad popular como factor transformador, encarando el uso conservador que tradicionalmente le había dado las jerarquías eclesiásticas y las clases dominantes desde la colonización y en las luchas por la independencia. Una tercera beta fue el desarrollo de la teoría de la dependencia, expresión de una concepción de economía política del subdesarrollo latinoamericano, ubicándolo como la otra cara del capitalismo del primer mundo, destruyendo las teorías que generaban la ilusión en que nuestros países seguirían un desarrollo como aquellos. Acuérdense que hasta Salinas dijo que íbamos a ir al primer mundo, sin necesidad de una nueva revolución de liberación nacional y popular que las burguesías locales no podían plantearse por su subordinación estructural e ideológica al capitalismo transnacional. Este proceso de latinoamericanizar el marxismo ha conllevado sobreponerse a la carga eurocentrista del marxismo clásico, romper con el marxismo oficial generado desde el Estado soviético post-Lenin, así como sobreponerse múltiples ismos como trotskismo, maoísmo, albanismo, etc. Un jalón importante en este proceso de creación teórica latinoamericana lo ha aportado la irrupción de la lucha continental de los pueblos originarios, primero con jornadas de discusión y acción continental hacia y en torno a los 500 años de resistencia en 1992, después con la insurrección zapatista en 1994 y posteriormente por la lucha político-electoral indígena popular en Bolivia, que lograron ganar gobierno y están construyendo una nación pluriétnica y pluricultural del buen vivir. La fuerza de esta irrupción de la lucha de los pueblos originarios, componente histórico y específico de nuestro continente, ha obligado a valorar cultural y políticamente la cuestión étnico-nacional, que antropólogos y antropólogas de izquierda venían reclamando desde los 70, rescatando y enriqueciendo a Mariátegui, quien desde el Perú indígena afromestizo exigía en la primera mitad del siglo pasado que nuestro marxismo no debería ser calca y copia del de los clásicos y del soviético. Hace 200 años nuestro continente vivía un proceso insurgente, buscando sacudirse casi 300 años de su conquista y saqueo para constituirnos como los estados-naciones que chueco derecho somos. El pensador revolucionario que conmemoramos nacía en ese entonces en una ciudad de Europa, el continente de los estados que nos colonizaban, con toda la destrucción y envilecimiento que se impone a las sociedades y clases sometidas. La conmemoración del bicentenario de Marx es mundial, expresión de la vitalidad de la teoría del socialismo científico, cuyos cimientos fundó junto a su camarada Federico Engels. Expresión también de que las y los asalariados, la clase para la que pensó y con la que luchó, padeciendo destierros y penurias extremas junto a su familia, lucha desde todas las naciones del mundo contra la explotación más inhumana que haya padecido en estos 200 años de capitalismo, la neoliberal, con programas, estrategias y alianzas que buscan responder a sus realidades concretas, enfrentando a oligarquías político-empresariales vendepatrias, socias subordinadas de corporaciones transnacionales y países imperialistas encabezados por Estados Unidos. En México y América Latina hemos luchado desde los años 70 contra la neocolonización neoliberal, instrumentada vía dictaduras, guerras sucias, endeudamiento, privatización, tratados comerciales,
y una falsa guerra al narcotráfico que militariza con mando gringo, bañando en sangre, atemorizando para obligar a clases trabajadoras, pueblos y mayorías a soportar infierno de explotación y pobreza, despojo y depredación territorial y ecológica. En varios países de América Latina se han conformado bloques políticos sociales que han quitado a camarillas, vendepatrias, al servicio del gran capital, el gobierno, iniciando la reconstrucción del sector social y público de sus economías en función del bienestar de trabajadoras, trabajadores y sus mayorías, bajo acoso y bloqueo transnacional coordinado por el gobierno de Estados Unidos. En México, la disyuntiva de más desastre y barbarie neoliberal o cambio de gobierno y rumbo emergió como contradicción y reto principal desde 1988. Se volvió a expresar con fuerza en 2006 y 2012 y desde el año pasado tendió a reactivarse, ampliándose un ánimo social de cambio que Peña Nieto llamó mal humor social, y en lo que va del 2018 se ha conformado como bloque político electoral amplio en torno a AMLO. A 2 meses del 1 de julio, danza de encuestas registran diferencias que se tienden a considerar irreversibles, pero ya hemos ganado en las urnas, y la derecha neoliberal no ha tenido límites para el fraude y la usurpación. La izquierda y movimientos democráticos populares debemos alertar contra esas ilusiones y promover que la ciudadanía se organice para movilizarse a votar, pero también para defender su voluntad, preparando la desobediencia civil pacífica generalizada de tigras, las mujeres, y de tigres, bajo la consigna de ni un fraude ni sexenio neoliberal más. Preparar este combate ciudadano popular de masas será el mejor homenaje a Carlos Marx. Ese era su elemento, la lucha. Bien, agradeciendo a todos que el tiempo en que hemos permanecido y donde estamos prácticamente todos los que llegamos desde el principio, queremos aprovechar este panel para escuchar sus opiniones y comentarios, rogándoles prudencia.